madre le tomó cariño a una casa que vimos en las afueras de la ciudad. La casa era antigua, pero su estilo era peculiar. Mi madre le insistió tanto a mi padre que al fin aceptó y la compró. Era grande y amplia, todo dentro era tipo mega. Las habitaciones, la cocina, los cuartos de huéspedes. Pasado unos meses, mi padre pensó que no necesitábamos un sótano, ya que con esa casa tan grande había mucho donde guardar las cosas. Así que quiso remodelarlo y hacer un salón de juegos para él y sus amigos, y así no interferir en las actividades de la casa. Él mismo se encargaría de la coordinación de la reconstrucción. Cuando tumbaron la primera pared, notaron que había una puerta secreta. Mi padre y el maestro de obra siguieron el recorrido hacia donde ésta llevaba. Después de caminar un rato por el túnel, abrieron la puerta que había del otro lado. Daba a un lugar del cementerio central, un sitio que mi padre nunca antes había visto, según nos contó. Allí había un hombre, vestido de negro y capucha negra. Parecía un monje, de esos antiguos de las viejas iglesias. Les preguntó si eran ellos los nuevos emisarios. Cuando mi padre intentó preguntarle de qué hablaba, se fue por una puerta que había en un rincón. Intentaron seguirlo, pero no pudieron abrir la puerta. Mi padre regresó a casa y fue al cementerio para buscar el lugar que comunicaba con nuestra casa. No dio con el sitio, parecía que no fuera allí, pero él estaba seguro, porque el entorno era el mismo. Rápidamente volvió a casa, pero los trabajadores le dijeron que se había caído el túnel y todo había quedado tapado. Intentaron encontrar de nuevo el camino, pero fue imposible. Desapareció. En aquel lugar vivo con mi familia. Mi padre hace años murió. Aún conservo el salón de juegos y lo llamamos Camino al Cementerio. El día de hoy conocí a un joven en el cementerio, mientras yo le dejaba flores a mi madre fallecida. Aquel tipo, con una tez muy blanca, casi pálido, de cabello totalmente negro, se encontraba llorando frente a una de las tumbas del cementerio. Yo, como cualquier persona, pensé en que había perdido algún familiar muy querido y estaba dolido por aquella pérdida. Después de unas horas de estar en el cementerio, aquel chico no paraba de llorar frente a la misma tumba. Decidí acercarme a él y le dije: ¿estás bien? Sabes, hay veces en que no podemos controlar las cosas que pasan a nuestro alrededor y no podemos evitar la muerte de un ser querido. Él muy seriamente me respondió: lo siento, yo no estoy bien. En este momento acabo de encontrar mi tumba. No sé cómo he llegado hasta aquí. Lo único que logro recordar es que conducí a exceso de velocidad. Y es que ese día había salido muy triste y enfurecido por lo que había pasado. Así que tomé mi auto e intenté irme lejos y lo logré. Ahora siempre estaré lejos de todos y no podré volver. Yo, algo confundida, le respondí: ¿cómo es que te puedo ver si estás muerto? Y él me responde: ¿no me recuerdas? Ese día subiste a mi auto sin darme cuenta y morimos juntos en el accidente. Te ayudaré a recordar. Yo soy tu hermano mayor, quien te ha quitado la vida. Lo lamento tanto. Te he estado esperando. Es hora de irnos. Yo respondí algo asustada: el día de hoy he venido a la tumba de mi madre a dejarle flores. Y él me responde: ¿sabes el nombre de tu madre? Claro que sí. Ve a revisar la tumba a la que le has dejado flores y lee el nombre que tiene grabado. Yo, muy asustada, me acerqué a la tumba y comencé a leer el nombre. Y veo que no era el nombre de mi madre. Entonces él se acerca y me dice: ¿lo ves? Ha sido solo tu imaginación. La razón por la que creíste venir a dejarle flores a nuestra madre era solo para reencontrarnos con nuestra tumba, ya que nuestras almas han estado vagando. Pero al fin nos volvemos a ver. Anda, hay que entrar a nuestro nuevo hogar. Ya es hora de irnos. Ya no estarás sola. Al fin te encontré. Ana, de un momento a otro, tomó una afición que a muchos les parecería extraña, pues ella visitaba a diario el cementerio para buscar las lápidas más tétricas
y marcarlas con la ayuda de una tiza en una hoja de papel. Después volvía a casa y agregaba algunas marcas propias de su arte. Quien más la molestaba por esa práctica era su hermano menor, quien la llamaba bruja por esa fascinación con los muertos, a lo que ella parecía no temer, pues se internaba en el panteón sin importar que la noche hubiese caído. De hecho, era su hora favorita porque en este momento todo estaba tranquilo. El joven a veces la seguía con la intención de asustarla, pero al final ni siquiera se atrevía a poner un pie dentro del camposanto. Solo veía la silueta de su hermana perderse entre las viejas lápidas y reflejos fantasmales, deseando que volviera bien. A veces quiso acusarla con su madre, pero ésta andaba siempre tan distraída que poca atención le ponía al chico, y el padre ausente. Parecía que solo era él y su hermana. En cierta ocasión él se enojó porque Ana lo ignoró, y aprovechando que ella salió, fue a su habitación con la firme intención de romper todas las copias de las lápidas, pero entre aquellas imágenes se encontró con una que lo hizo temblar, pues decía Andrés, amado hermano e hijo, y tenía un dibujo que él realizó, además de la fecha de su nacimiento y otra fecha reciente. Andrés había recordado su accidente, sufrido meses atrás, y fue corriendo hasta el cementerio, esta vez con un miedo diferente, y ahí sobre su tumba se echó de rodillas a llorar, mientras la tierra lo tragaba, devolviéndolo a su última morada. Una tarde, ya para cerrar la puerta del cementerio, el velador dio un recorrido para avisarles que ya se cerraría. La gente empezó a salir, y en una tumba muy abandonada miró una viejecita de rebozo y un vestido largo, ya muy viejo, con un bastón, tratando de abrir el cancel donde meten las veladoras a sus muertitos. El velador llegó y le preguntó: «Buenas tardes, señora, ¿qué está haciendo? Ya es tarde, voy a cerrar el panteón». La anciana le respondió: «Tiene mucho que no visitan a este familiar, no tiene veladoras, está a oscuras, quiero prenderle una veladora pero no tengo cerillos. ¿No tendrá uno que me preste?». «Por supuesto que sí, pero están en mi cuartito donde me quedo a velar. Los olvidé allí, si gusta démela para prenderla, pero antes dígame, ¿por qué la dejaron venir sola? ¿Cómo se llama?». «Bueno, es que ya tiene mucho tiempo que no visitan esta tumba. Mire cómo está abandonada, necesito una limpiadita». «Me llamo Hilaria Rojas. Mis hijas quedaron de venir, pero yo me les adelanté. Creo que ya no vinieron tampoco el día de hoy». El velador no dijo más. Se fue a prender la veladora, para que no se le hiciera más tarde a la anciana, pensando cómo era posible que sus familias no la procuraran. Cuando regresó, para su sorpresa, ya no estaba por ningún lado la anciana. Puso la vela en su lugar y dio un rondín por si la miraba, pero no había nadie. Se encogió de hombros y siguió en lo suyo. Al día siguiente, dando su recorrido acostumbrado, miró a 3 mujeres en la misma tumba, limpiándola y poniéndole otra veladora. Llegó y saludó. Una de ellas le dijo: «Venimos mis hijas y yo a visitar a mi madre que está aquí enterrada. Andábamos fuera, ya teníamos mucho tiempo sin venir, pero veo que alguien vino a traerle una veladora antes». «Sí», les contestó el velador, «yo estuve con ella ayer, era una señora ya mayor. Le ayudé a prender la vela, dijo que ustedes vendrían para alcanzarla aquí. Se me hizo raro que anduviera sola, y más raro me pareció que cuando regresé con la veladora ya no la encontré, se había marchado». «¿Cómo era esa mujer?», le preguntó la señora. «Traía un rebozo negro y un vestido largo, por cierto ya muy viejo. Además caminaba con un bastón y me dijo que se llamaba Hilaria Rojas», les dijo el hombre. Las 3 mujeres se miraron asombradas entre sí. «No puede ser», le contestaron. «Así se llamaba mi madre, y esa ropa acostumbraba usar. El bastón aún lo tenemos en casa. ¿Cómo es posible que la haya visto?». El velador quedó más asombrado. La piel se le erizó al recordar lo que había vivido un día antes. Había platicado con un fantasma.
Las mujeres le rezaron y prometieron ir más seguido. Su madre había anticipado su visita. Hace más de 20 años mis padres compraron un terreno grande. En sí eran varios en conjunto, ubicado a las afueras de la ciudad, por ser más económicos debido a la ubicación y con la ilusión de ir construyendo su casa poco a poco mientras vivíamos en casa de mi abuela. Les tomó varios años construir, pero cuando al fin terminaron la construcción y solo faltaban ciertos detalles para poder mudarnos, fue cuando comenzó todo. Mi tío es albañil y no vivía en la ciudad. Él se encargaría de terminar los últimos detalles de la casa antes de mudarnos. Debido a que él no vivía en la ciudad, decidió quedarse ahí a dormir para trabajar y terminar pronto y así poder regresar con su familia. Él iba a poner el piso de toda la casa, así que pasó por lo menos una semana ahí. La casa ya contaba con algunos muebles nuevos que mis papás habían ido comprando poco a poco. Todos estaban cubiertos de hule, ya que por estar a las afueras de la ciudad aún la calle no estaba pavimentada y la tierra entraba a empolvar todo fácilmente. Mi tío tendía una cama y ahí pasaba la noche. Días después, cuando fueron mis padres a ver el avance de lo que había hecho mi tío, él muy consternado les comentó: «Aquí hay un niño, no me deja dormir, lo escucho reír y veo la sombra de reojo. Es más, ven, te voy a enseñar esto para que me creas». Mi tío se dirigió a la cocina donde estaba una mesa totalmente de vidrio, por supuesto cubierta con una capa gruesa de tierra. En la mesa había pisadas, huellas muy pequeñas, como de muñeco. Parecía que alguien caminó por aquí. Era imposible dibujar huellas tan precisas. Mi tío era una persona que no inventaría algo así. Mis padres no le dieron importancia. Las huellas permanecieron ahí sobre la mesa. Mi hermano y yo también las vimos. Tiempo después, cuando nos mudamos, mi hermano, el más pequeño, que en ese entonces tenía 4 años, comenzó a hablar y a jugar con un supuesto niño. Nosotros pensamos que era un amigo imaginario, ya que es muy común a su edad. No le dimos importancia hasta que lo empezamos a ver llorar. Al preguntarle qué era lo que le pasaba, él nos decía que el niño era grosero con él. Le pegaba y decía cosas feas. Esto sucedió en varias ocasiones. Fue cuando comenzamos a preocuparnos. De un día para otro comenzamos a verlo todos los que vivíamos ahí. Era un niño de aproximadamente 4 años, con el cabello muy corto, casi calvo, y estaba desnudo. Siempre que lo veíamos era de reojo. Veíamos su sombra, su silueta. La casa era grande, de 3 recámaras y un largo pasillo que separaba a estas. Así que lo veíamos pasar de un lado a otro. De repente, no importaba la hora, fuera de día o de noche, se nos hizo costumbre verlo y de cierta forma aprender a vivir con su presencia, pues era tan pero tan común verlo que dejamos de temerle. Hasta que un día pasó algo que nunca olvidaré y que aún recuerdo como si me hubiera ocurrido esta mañana. Yo dormía sola en mi recámara. Tenía una cama matrimonial. Este dato es importante para comprender lo que viene después. Había noches donde hacía mucho calor, que aún con el aparato de aire no era suficiente. Me imagino que muchos lo hacemos. Cuando el lado de la cama donde estás durmiendo se pone caliente en días así, te mueves hacia el otro lado buscando el lado más fresco. Eso hice yo. Me volteé para el otro lado y ahí, recargado sobre sus manos cruzadas, como si estuviera posando para una foto, estaba él tan cerca de mí. Se podría decir que no eran ni 30 centímetros de distancia la que había entre nosotros. Estaba observándome mientras dormía. En ese momento me congelé. Me moría de miedo. Ni siquiera pude gritarle a mis papás, aun cuando fue en lo primero que pensé. Ningún sonido pudo salir de mi boca. Me tapé el rostro con la sábana y cerré los ojos. Así desperté, encorvada y cubierta con la sábana.
Busqué a mi mamá y le dije lo que había pasado. Ella me creyó y se dio la tarea de buscar a un sacerdote para que fuera a bendecir la casa. El sacerdote fue en varias ocasiones y así de repente dejamos de verlo. Años después decidieron hacer un jardín con alberca en la parte trasera de la casa. Cuando comenzaron las excavaciones, encontraron restos al parecer humanos de un pequeño. Les repito que en ese entonces esos terrenos se encontraban muy a las afueras de la ciudad y estaban despoblados. Coincidimos que eran de él, del niño que habitaba en nuestra casa. No espero que me crean, pero todo lo que les cuento es verdad, y esta es solo una de las experiencias paranormales que he vivido. No sé si sea sensible a esto o solo tenga tanta mala suerte para presenciar estos fenómenos.